en esta sesión, y ya vamos avanzando en algunas sesiones, vamos a hablar de lo que es el manejo terapéutico de las infecciones del tracto urinario. Por si acaso la asistencia está pasando, por favor, para que todos puedan terminar al finalizar los 45 minutos, más o menos. Bien. ¿Quién no ha tenido un examen de orina que le han traído de repente un familiar, una amistad, les ha traído un examen de orina, un sedimento de orina, o de repente un examen completo de orina? Y en ellos han encontrado leucocitos, de repente 20 o 30 por campo, hematíes 1 o 2 por campo, bacterias 3 cruces, pero el número de leucocitos estaba aumentado. La pregunta es, y le van a hacer la misma pregunta a ustedes: ¿me va a dar tratamiento? ¿Debo recibir tratamiento antibiótico o no? De por sí este examen de orina está alterado, ¿no? O sea, hay leucocituria o piuria también llamada. Está aumentado en la cantidad del rango normal. Y la pregunta es, ¿ustedes van a tratar este examen de orina? Y el paciente se lo va a pedir. Me han dicho que está alterado. Debe darme tratamiento antibiótico. Si tiene síntomas. Si tiene síntomas. Sí, es Depende del sexo también. La clínica. Depende si es hombre o Género, mujer. del sexo, si tiene síntomas, si no tiene síntomas, si tienes sonda vesical. Pero no, es mujer y no tiene síntomas. ¿Lo tratan o no lo tratan? Y el examen de orina es de hace un mes atrás. Si es gestante, sí se debe. Volvemos a decir lo mismo. No vamos a tratar exámenes de orina. No vamos a tratar exámenes. Vamos a tratar a un paciente con una patología y que tiene un examen de orina, ¿no? Que nos lo trae. Y eso es importante saber. No vamos a tratar... La pregunta, como bien algunos me han comentado, la pregunta siguiente es, ¿tiene síntomas? ¿No? Si bien vamos a analizar factores de riesgo, ¿no? Que puede haber, pero lo primero es saber si tiene síntomas. Si no tiene síntomas, para quienes de repente lo tienen en duda, pues no deberíamos tratarlo, ¿no? Es más, de repente ni siquiera, de repente hasta recibió antibióticos, de repente, ¿no? Pero sigue saliendo un examen de orina alterado, pero no tiene síntomas. O lo que se llama en algunos casos, pues le tomamos un cultivo, no tiene síntomas y sale Escherichia coli. Positivo por Escherichia coli en el urocultivo. ¿Lo tratan? ¿Ahora sí lo tratan o no lo tratan? Y no tiene síntomas. Algunos se preguntarán de repente, sí, ¿no? Porque tiene el urocultivo positivo. Lo mismo, no tratamos exámenes o urocultivos positivos, sino pacientes con una patología. Cuidado. Y no vamos a caer en el error de dar tratamiento para generar lo que hemos venido hablando en otras sesiones: mayor resistencia bacteriana y efectos adversos, gastos innecesarios, etc. ¿Listo? Partimos de ahí. Y esto nos vamos a dar cuenta ahora en la revisión. Como siempre les pongo las revisiones, en este caso las guías de la ITSA es una guía importante, ¿no? En cuanto a lo que es bacteriuria asintomática, eso ya vamos a hablar en qué caso se habla de bacteriuria asintomática, las definiciones de la misma ITSA y de la Asociación Europea de Urología, que cada año se actualiza. Se ha actualizado justamente este año también, con algunos conceptos que de repente van a marcar un cambio a partir de este año y de repente en los siguientes años. Vamos a ver por qué. ¿Listo? Y hay otras bibliografías que, como siempre, les agrego para que puedan tener en cuenta y poder revisar y poder profundizar la información. ¿Listo? Bien. La infección urinaria del tracto urinario, pues, es bastante frecuente, ¿no? ¿Y de dónde abarca esta infección? Es un espectro, van a ver. Es un espectro de diferentes síndromes, patologías, que van a abarcar justamente desde la uretra hacia los riñones, ¿no? Y es bastante común, en un 50-60% de las mujeres van a tener al menos una infección urinaria en su vida. Aquí por lo menos ya debe haber algún buen número
de damas que ya han tenido alguna vez alguna infección urinaria. Otros dirán jamás. Pero bueno, en su vida al menos la mitad o un poco más de la mitad la van a tener. El mecanismo habitual de infección urinaria justamente son ese tipo de bacteriana que van a colonizar la uretra o el espacio periuretral y migran hacia la vejiga, justamente generando un proceso inflamatorio, ¿no? ¿Cuáles son las bacterias más frecuentes? Son justamente las que provienen del tracto gastrointestinal. Algunos solo se acuerdan de la Escherichia coli como las enterobacterales, ¿no? Pero también hay otras frecuentes como la Klebsiella pneumoniae y el Proteus mirabilis. ¿Listo? Otra posible forma de desarrollar infecciones urinarias es de forma hematógena, ¿no? A través del torrente sanguíneo a los riñones o a la vejiga. Pero esto es menos frecuente que la vía por contigüidad, ¿no? En ascendente. Los factores de riesgo de infecciones urinarias incluyen justamente, como bien algunos mencionaron, el género femenino, es más frecuente por lo corto de la uretra, las relaciones sexuales recientes, ojo, cuidado, la diabetes mellitus y las anomalías urológicas estructurales o funcionales. El diagnóstico y el tratamiento van a depender básicamente de los factores del paciente, como ya hablamos en clases pasadas, y también de la extensión de la enfermedad, ¿no? Y evidentemente si no hay un tratamiento oportuno, pues puede extenderse la enfermedad y sobre todo en pacientes que dependen, factores del paciente como el estado de inmunidad, ¿no? Ahora bien, signos y síntomas. Aquí es importante reconocer que podemos tener signos típicos y atípicos. Tenemos acá los síntomas, por ejemplo, de una cistitis aguda típicos, como el dolor suprapúbico, ¿no? Podemos tener también dolor en la zona abdominal baja, en el hipogastrio, ¿no? Y puede haber en algunos casos, como vemos allí, hematuria macroscópica, ¿no? O microscópica también. ¿Listo? En la pielonefritis aguda, ¿no? A veces no necesariamente van a haber síntomas de cistitis aguda, de tracto urinario bajo. Podemos encontrar, pues, otros síntomas, por ejemplo, el dolor en el flanco, sensibilidad en el ángulo costovertebral. Ya no se utiliza, pues, en general la puño-perfusión lumbar, ¿no? Porque se ha visto la sensibilidad y especificidad. Es mejor palpar y ver si hay sensibilidad en el ángulo costovertebral. ¿Listo? Porque algunos también exageraban con su puño-percusión y terminaba ahí con un dolor tipo cólico. Así que es solamente para ver la sensibilidad, es palpar, ¿no? En esa zona del ángulo y a ver si hay dolor. Después tenemos otros síntomas sistémicos, ya hablamos de la fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos y algunos síntomas inespecíficos, ¿no? Que pueden haber incluidos. Pero ven allí en la pielonefritis casi no hay, pueden haber, pero en este estudio, en estas revisiones, no hay síntomas en la pielonefritis compatibles con una cistitis aguda. Y hay otros síntomas de un fenotipo no especificado que pueden haber formas mixtas de las anteriores, ¿no? Que puede presentarse, no necesariamente tal cual. Bien, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer el diagnóstico? Exámenes de orina. Ok, vamos a básicamente dos, ¿no? El examen de orina y el urocultivo. Pero dentro del examen o análisis de orina tenemos la microscopía y la tira reactiva en orina, ¿sí? Y eso se utiliza en las diferentes guías, proponen utilizar, porque a veces ahorra tiempo y recursos utilizar las tiras reactivas. La microscopía, básicamente, ¿qué vamos a identificar? Presencia de glóbulos blancos en la orina, lo que se denomina piuria. Tiene que ser mayor o igual a 10 leucocitos por microlitro en orina, ¿no? Sugiere, pero no es diagnóstico, ya hemos dicho, sugiere de una infección urinaria. El mayor valor de comprobar una piuria radica en su valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente sin síntomas y el examen no hay piuria o leucocituria, pues es muy baja la probabilidad, prácticamente descartado, que sea una infección urinaria. ¿Listo? Las pruebas de tira reactiva en orina, ¿para qué me sirven? Para determinar la estearasa leucocitaria, ¿no? Que es una enzima liberada justamente por leucocitos lisados, como un marcador, ¿no? Que puede sustituir justamente a la piuria y los nitritos en orina, porque algunos se obsesionan, no, búscale nitritos, ¿no? Porque hay algunas bacterias que transforman los nitratos en nitritos, ¿no? Y que tienen esa capacidad, por ejemplo la Escherichia coli, que sí lo tiene, pero hay bacterias que no tienen esa capacidad
de convertir el nitrato en nitrito en orina. Y eso va a generar una limitación para este examen, sobre todo en especies de enterococos y pseudomonas. ¿Listo? Los urocultivos de orina deben ser tomados previa higiene, ¿no? Eliminar el primer chorro, ideal la mitad del chorro urinario. Hay quienes por la puranza, sin higiene, sin lo primero que sale. Y tiene una muestra totalmente sesgada, ¿no? Y es una forma directa de evaluar la presencia de bacterias patógenas en la orina. La bacteriuria en algunos casos representa contaminación, si no hay una previa higiene, evidentemente. Entre más colonias de diferentes cepas, pues nos hace pensar pues, que se ha contaminado la orina, ¿no? Idealmente es que salga uno o hasta dos cepas, ¿no? O especies bacterianas. Pero si ya vemos que crecen 5 o 6, pues evidentemente eso ya se va a considerar como una muestra contaminada y se debe desechar, ¿no? Y esto, ¿cómo lo vamos a confirmar el diagnóstico de un urocultivo positivo? Es la presencia de bacteriuria vesical, en este caso, que es mayor a 10 a la quinta unidades formadoras de colonias por mililitro. ¿Listo? Entonces, un examen de orina y un cultivo debe tener las unidades formadoras de colonias y luego también especificar el antibiograma, como veremos más adelante. Oye, justo pregunté y me dijeron, sí, es allá. La clase en vez de durar 45 minutos, va a durar una hora. Bien. Ahora bien, vamos a hablar ahora de lo que algunos de repente ya lo conocen o de repente la terminología no tanto, lo que es bacteriuria asintomática, ¿no? Justamente la presencia de una o más especies de bacterias que crecen en la orina en cantidades cuantitativas específicas. En recuentos mayor o igual a 10 a la quinta unidades formadoras de colonias por mililitro, independientemente de la presencia de piuria. En ausencia, claramente, de signos y síntomas, atribuibles justamente a una infección de tracto urinario. ¿Qué quiere decir esto? Implícitamente está mencionando que debemos tener un cultivo de orina para hacer el diagnóstico. Al menos uno, porque ahorita vamos a ver las características. La bacteriuria asintomática, eso es según las guías ITSA. La guía europea que menciona es una condición clínica definida por presencia de bacterias en la orina de un individuo sin signos o síntomas de una infección del tracto urinario. Esto es más escueto. La guía y la ITSA es mucho más clara, ¿no? Algunos tienen que tener claro que necesito un cultivo positivo, listo, con crecimiento de bacterias establecidas o determinadas en unidades formadoras de colonias. Ahora bien, hay algunas definiciones que han cambiado, por ejemplo, en la guía de la ITSA. Es importante tener en cuenta la última modificación del año 2019, en el que la definición en pacientes sin catéteres, ¿no?, es tener unidades formadoras de colonia mayor o igual a 10 a la quinta. ¿Listo? En una muestra de orina sin signos ni síntomas. En mujeres, se debería tener idealmente 2 muestras consecutivas en el plazo preferentemente de 2 semanas, idealmente, para confirmar la persistencia de la bacteriuria. Pero con una puedo hacer ya el diagnóstico y lo voy a obtener la impresión diagnóstica, pero con una segunda puedo confirmar la persistencia. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona esto? Porque el 10 es muy variable. Entre el 10 y el 60% de las mujeres, según la población, no presentan bacteriuria persistente en muestras consecutivas. Entonces, me puede ser válida una sola muestra. ¿Listo? En el caso de los hombres, una sola muestra basta. Que cumpla los criterios cuantitativos es suficiente para el diagnóstico. ¿Sí? Y ya les he dicho, una piuria que acompaña a la bacteriuria no es una indicación de tratamiento antimicrobiano. Así se acompañe de estearasa leucocitaria, de nitritos, no necesariamente, ya les hemos dicho y recalco, vamos a tratar. Ahora bien, ¿cuál es la prevalencia de las bacteriurias asintomáticas? ¿En qué población se presenta esta patología? Sobre todo
y el gran número, según la prevalencia y porcentaje, se dan en pacientes que tienen algún daño de la médula espinal, que muchas veces están postrados y están usando un catéter, ¿no? Una sonda vesical, ¿no? Muchas veces permanente. Y ese es el mayor porcentaje, que llega hasta 89% de prevalencia. ¿En quiénes más es frecuente? En personas adultas mayores que están al cuidado de la salud, ¿no? Sobre todo, aquí está compartido entre hombres y mujeres, quizás una tendencia más hacia las mujeres. Tenemos las gestantes, indudablemente, es un grupo en particular y de mucha importancia, ¿no? Y es muy prevalente la bacteriuria sintomática. Y evidentemente también la gran mayoría, si hay un paciente que tiene por largo tiempo permanente una sonda, tiene la posibilidad de un 100% de tener una bacteriuria sintomática. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que exámenes de laboratorio están normales, el paciente no tiene síntomas y aparecen más de 100 leucocitos por campo, hematuria, probablemente esto se trata de una bacteriuria sintomática asociada al catéter. ¿Listo? Y porque indudablemente es solo el mayor porcentaje y porque vamos a encontrar exámenes de orinas alterados. ¿Y le daremos tratamiento? No le daremos tratamiento, eso que quede claro. Y ahorita vamos a saber por qué. Entonces, esta es la razón. ¿Por qué no vamos a tratar las bacteriurias asintomáticas? Porque puede proteger de una infección urinaria sintomática superinfectante en un futuro. Por lo que el tratamiento, o en ese momento, ¿no? O porque el tratamiento de una bacteriuria asintomática debe realizarse solo en los casos de beneficio comprobado, ¿no? Para el paciente y para evitar lo que hemos mencionado, riesgo de resistencia a los antibióticos, y erradicar una cepa de bacteriuria asintomática puede ser más bien beneficiosa, que la mantengamos allí y es potencialmente protectora. ¿Listo? Entonces hay razones para solamente tratar cuando el beneficio solamente esté demostrado científicamente, con evidencia. Acá, justamente el resumen de la evidencia en el tratamiento de bacteriuria asintomática no es beneficioso en algunas condiciones. Ahorita voy a dejar la evidencia. La evidencia normalmente, quizás la primera de mujeres sin factores de riesgo es la de menor nivel de evidencia. Las otras tienen un buen nivel de evidencia, ahorita lo vamos a desglosar. Pero básicamente el tratamiento de la bacteriuria asintomática es perjudicial, así sea en mujeres o en pacientes que han tenido infecciones recurrentes del tracto urinario, ¿no? Quizás así haya tenido recurrencias en un año, en 6 meses, pero si tengo una bacteriuria asintomática, la indicación es no tratar con antibióticos. El tratamiento de la bacteriuria asintomática es beneficioso antes de procedimientos urológicos que dañen o rompan la mucosa. Eso sí es un beneficio demostrado. Cuando la mucosa va a ser dañada, lesionada en algún procedimiento urológico. Y hay un metaanálisis de la evidencia disponible que encontró que el tratamiento de la bacteriuria asintomática en mujeres embarazadas tenía un beneficio comprobado. Si bien las guías mencionan que son estudios o evidencia de entre los 1970 1980, pues hasta el momento se ha visto que en algunos casos que tengan, por ejemplo, mujeres de bajo riesgo, podrían tener menor porcentaje de pielonefritis. ¿Qué quiere decir esto? El estudio que demostraba en esos años, antiguamente, mencionaba que la mujer embarazada que no se trataba tenía mayor riesgo de pielonefritis, de bajo peso al nacer, niños prematuros, ¿no? Si no se trataba. Y eso es el beneficio. A pesar que ahora, esta guía lo menciona, que eran estudios antiguos y que en algunos casos, si eran mujeres de bajo riesgo, tenían bajo riesgo también de presentar pielonefritis. Pero eso no significa que debamos descartarlo. Sí, mujeres embarazadas hay un beneficio, a pesar que la evidencia no es del todo buena o el nivel de la evidencia. Justamente ahora. Son recomendaciones fuertes de no realizar pruebas ni tratar bacteriurias asintomáticas en las siguientes condiciones. Mujeres sin factores de riesgo, pacientes con una diabetes mellitus controlada, mujeres posmenopáusicas, pacientes ancianos que están institucionalizados, no necesariamente en el hospital, pacientes con tractos urinarios inferiores con alguna alteración disfuncional o han sido reconstruidas por alguna cirugía, pacientes con trasplantes renales, pacientes con, antes de una cirugía, por ejemplo, una artroplastía, y pacientes con infecciones recurrentes del tracto urinario. En ellos no se hace tratamiento,
ni se realizan pruebas, porque no hay un beneficio comprobado. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento se deberá dar un tratamiento en base al patrón de sensibilidad a un urocultivo positivo y el antibiograma. ¿Sí? Esa es la forma ideal de tratar. Pero en algunos casos, como hemos visto con el beneficio comprobado, que ya prácticamente ahorita tenemos 2 beneficios, deberíamos en algunos casos dar tratamiento empírico hasta que nos salga el cultivo. ¿Listo? Pero el objetivo final es darle de acuerdo a la sensibilidad, ¿no?, antimicrobiana, es decir, el antibiograma que vamos a realizar de acuerdo a un cultivo positivo. Por lo tanto, el tratamiento es personalizado y no debería ser empírico. Bajo ciertas circunstancias, vamos a ver lo que sí. Esto lo menciona la guía europea. Eso es algo diferente, porque ya hemos dicho que en una bacteriuria sintomática, el diagnóstico se hace con cultivo positivo. Ahora bien, esto es lo nuevo y quiero que se lo lleven porque quizás en los siguientes años ustedes lo van a revisar y algunas cosas han cambiado y creo que este año lo marca. Al menos que no creo que volvamos al pasado. Pero normalmente hasta el año 2024, hasta el año pasado, las guías de la ITSA, de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, y la guía europea, de la Asociación Europea de Urología, clasificaba las infecciones urinarias como infección urinaria no complicada y infección urinaria complicada. ¿Sí? Y ustedes lo van a ver en las visitas, en los tratamientos. ¿Es complicada o no complicada? ¿Por qué es no complicada? Porque tenía bajo riesgo de sepsis. ¿Y por qué es complicada? Porque sí tenía alto riesgo para que desencadene una sepsis o una urosepsis. Dentro de estas, hacía la clasificación, hacía la división en no complicada como cistitis, no complicada, que podía ser también complicada, pielonefritis igualmente, no complicada y complicada, hitos recurrentes de forma no complicada y que podía ser complicada también. Y las complicadas ya agregaba que eran infección urinaria asociada al catéter, infecciones en varones, y eso se ha puesto en duda también. Se ha puesto en duda esto de que sea complicada para varones, eso voy a comentarlo ahora. Y evidentemente todas las complicadas tenían alto riesgo de sepsis, por lo tanto el tratamiento era distinto. Pero ¿qué sucedía este año? Esto podía generar algún tema de controversia y confusión a la hora de no hacer la diferencia, ¿no?, en si era complicada o no complicada, por ejemplo, sobre todo las primeras, ¿no?, la cistitis, la pielonefritis y la itis recurrente. Por eso, para este año, la propuesta es de la guía europea, y porque, como les decía, la ITSA también considera esta clasificación a la que he mencionado, pero la guía europea este año hace una diferencia. Debería ser claramente definida entre una infección urinaria localizada y otra sistémica. Si bien hay cosas en común, esto creo que yo considero que de repente, al hablar de no complicada, pues se tomaba como sinónimo de una infección localizada y una infección complicada como una infección sistémica. Esa es la equivalencia que se le da en la actualidad, pero hay que aclarar algunas cosas. Para una infección localizada se habla netamente de cistitis. Ya no le da esa clasificación de no complicada y complicada, simplemente cistitis se considera como una infección urinaria localizada. ¿Listo? Y la infección urinaria sistémica, que ya habla básicamente de infecciones por pielonefritis y prostatitis. ¿Listo? Una infección localizada, una cistitis, se habla con signos y síntomas típicos, ¿no? Por ejemplo, poliaquiuria, ¿no?, urgencia al miccionar, dolor suprapúbico. Esto con evidencia de que no tengamos ni signos ni síntomas de infección sistémica. Se aplica a todos los géneros o sexos y puede haber factores de riesgo presentes y deben abordarse. Por el contrario, si es una infección urinaria sistémica, puede haber síntomas como fiebre, escalofríos, que puede haber también los otros, pero básicamente indica fiebre, escalofríos y que puede incluir justamente síntomas locales típicos de una pielonefritis prostatitis, ¿no? De repente un dolor en el ángulo costovertebral, en el flanco, ¿no? O en pacientes prostáticos que tengan prostatitis también puede haber dolor en la zona pélvica, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta. Y pueden haber factores de riesgo presentes que deben abordarse, ¿no? Entonces pueden haber síntomas como vemos allí
de forma localizada la disuria, la urgencia, la frecuencia, la incontinencia, la purulencia uretral, y de forma sistémica, signos y síntomas sistémicos como la fiebre, ¿no? Escalofríos, ¿no? Delirio, hipotensión, taquicardia. Esto es lo nuevo. Pero hasta que no se uniformice a nivel mundial, vamos a considerar, básicamente, vamos a tomar la primera clasificación, ¿no? Pero teniendo en cuenta que las no complicadas tienen que ver o se relacionan con las infecciones localizadas. ¿Listo? Pero hablando básicamente de cistitis. Y las complicadas, allí incluyen todos los que tengan signos y síntomas sistémicos, y se incluyen las pielonefritis o las prostatitis también. ¿Listo? Que quede claro. Vamos a manejarnos con la clasificación de la complicada y no complicada, porque las guías a nivel mundial todavía no se han puesto de acuerdo. Pero quiero que lo sepan para que ustedes tengan el conocimiento a la hora que seguramente más adelante vamos a hablar mucho de esta clasificación. La tengo que mencionar porque es nueva, relativamente nueva de este año. Así que esto nos vamos a manejar básicamente con la primera. ¿Listo? Entonces, al hablar de infecciones no complicadas, decimos de una infección urinaria aguda, esporádica o recurrente, ¿no? Como la cistitis no complicada o superior pielonefritis no complicada. Limitada a mujeres no embarazadas premenopáusicas. ¿Qué quiere decir? Que si es una mujer posmenopáusica, se le va a tratar como una infección urinaria complicada. ¿Listo? Y por lo tanto, mayor riesgo de sepsis. ¿Listo? No, por un tema hormonal. Y eso se va a ver también en el tratamiento no necesariamente antibiótico. Premenopáusica sin anomalías anatómicas o funcionales relevantes conocidas dentro del tracto urinario o comorbilidades. No deberían tener. Las complicadas, por el contrario, ¿no? O sistémicas. Tienen que tener síntomas sistémicos, ¿no? Debe haber, en este caso lo considera, por ejemplo, los varones. Los varones lo considera como una infección urinaria complicada. Pero aquí hay que hacer énfasis. No todos los varones. Sobre todo los varones que tienen problemas prostáticos. ¿Listo? Porque esto nos daría una infección justamente de causa obstructiva. Mujeres embarazadas, los varones con alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario, los que usan catéteres permanentes, enfermedades renales o enfermedades concomitantes o estados de inmunosupresión, por ejemplo la diabetes. Pacientes diabéticos están en el grupo de las pacientes con infecciones urinarias no complicadas por mayor riesgo de sepsis. ¿Listo? Las recurrentes. Infecciones urinarias recurrentes, no, que pueden ser complicadas o no complicadas, se dan justamente con una frecuencia de al menos 3 veces en un año o 2 veces en los últimos 6 meses. Infecciones urinarias asociadas al catéter. Justamente es una infección que se asocia al catéter, por sus siglas lo vamos a tomar ahora de CA, ITU, ¿no? Que se refiere a infecciones que ocurren en una persona cuyo el tracto urinario está actualmente cateterizado o ha tenido un catéter colocado en las últimas 48 horas. ¿Listo? No se olviden ese detalle de las 48 horas. Y la sepsis, la urosepsis, pues se define como una disfunción orgánica desregulada, potencialmente mortal, que causa una respuesta justamente que se ha perdido el control, la regulación del propio organismo del huésped a una infección que se origina en el tracto urinario. ¿Listo? Y o en los genitales masculinos. Ahora bien, la etiopatogenia, los más frecuentes, de acuerdo a la clasificación que hemos mencionado. Las infecciones no complicadas, como se dan cuenta, a la cabeza, la Escherichia coli. Las complicadas es similar, Escherichia coli también, pero acá pueden haber cepas resistentes, ¿no? Si bien hay otras, la infección urinaria asociada al catéter, Proteus mirabilis, ¿no? Morganella morgani, ¿no? Hay también cepas de cándida. La infección urinaria recurrente, Proteus mirabilis, ¿no? Klebsiella pneumoniae, interbacterias especies. Podemos tener cepas resistentes también en Escherichia coli. Si bien casi en todas está Escherichia coli, ¿no? Solamente lo que va a variar es la resistencia de las cepas. ¿Listo? En lo que es complicadas, en las recurrentes. Que quede claro, entre otras. Ahora bien, como ya ahí con el tiempo iremos eliminando el apellido de no complicado, pues en sí una cistitis aguda puede ser esporádica o recurrente, ¿no? Limitada a mujeres no embarazadas premenopáusicas sin anomalías anatómicas o funcionales relevantes
o que no tengan comorbilidades. ¿Qué más hay en la definición? Esta última se ha agregado, esta última parte que es la inflamación de la vejiga, ¿no? Pero generalmente ya hemos hablado de que tiene que haber poliacuria o aumento de la frecuencia urinaria, urgencia urinaria, disuria, dolor suprapúbico y en algunos casos hematuria macroscópica, ¿no? Como hemos visto en la revisión anterior. Y se presenta sin signos, sin síntomas de infección sistémica, ¿no? Es decir, fiebre, escalofríos, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, como vemos, las cistitis son de las infecciones urinarias las más frecuentes. ¿Listo? Dentro del grupo. Porque casi la mitad van a experimentar al menos un episodio de cistitis durante su vida. Y casi una de 3 mujeres habrá tenido al menos un episodio de cistitis a la edad de 24 años. Eso es a lo que me refería, ¿no? La edad es importante, por eso es frecuente hasta esa edad, al menos uno, de 3 mujeres. Factores de riesgo ya hemos mencionado: relaciones sexuales, el uso de espermicidas, una nueva pareja sexual, una madre con antecedentes de infección urinaria en la infancia, ¿no? Y la mayoría de los casos de cistitis no complicada, como hemos mencionado, son por Escherichia coli. Diagnóstico. Aquí hay algo importante que hay que tener en cuenta. No necesariamente voy a pedir exámenes si tengo un paciente con signos y síntomas típicos de una cistitis. Ya hemos dicho cuáles son los signos y síntomas típicos: la disuria, la poliacuria, la urgencia paramiccional, el dolor suprapúbico, pero que no debe haber flujo vaginal, ¿no? Porque esto ya me habla de un componente genital, ¿no? Una infección vaginosis, vaginitis. No tiene que haber como requisito de hablar que el paciente tenga signos y síntomas típicos de una cistitis. ¿Listo? En mujeres de edad avanzada, los síntomas genitourinarios no necesariamente están relacionados a una cistitis. Hay que tener cuidado, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas. Y en pacientes que presentan síntomas de cistitis no complicada, en el que, por ejemplo, tengan síntomas atípicos, hay que hacer un urocultivo, y en el que las unidades formadoras de colonia tienen que ser 10 a la quinta, ¿no?, por mililitro, nos va a confirmar el diagnóstico. ¿Listo? Que quede claro eso, solamente cuando tengamos síntomas atípicos. Bien, entonces no será necesario hacer exámenes, ¿no? Una historia basada en signos típicos. En ausencia de flujo vaginal o de irritación vaginal, pues podemos dar el tratamiento para una cistitis. ¿Listo? En mujeres que tengan, por ejemplo, los requisitos son estos, es una recomendación fuerte para la hora de tratar. Pero ¿en quiénes voy a realizar urocultivos? Ya hemos hablado. Sospecha de una pielonefritis aguda, por lo tanto ya no será una cistitis. Síntomas que no se resuelven o reaparecen dentro de las 4 semanas posteriores a la finalización del tratamiento. Mujeres que presentan síntomas atípicos, como les dije, y mujeres embarazadas. Y estas son recomendaciones fuertes. Quizás una débil es utilizar la tira reactiva para el diagnóstico en caso de cistitis no complicada o que tengan síntomas atípicos, ¿no? Bien, básicamente es lo mismo, ¿no? Acá, de repente, lo nuevo es que el uso de antiinflamatorios, lo menciona la guía, como el ibuprofeno, el diclofenaco y la fitoterapia, ¿no? Y lo menciona la guía como algunos esquemas de tratamiento utilizando algunas de tipo herbal, le menciona, ¿no? Centauris, ¿no? Rosmarini, algunas hierbas, podrían tener utilidad, ¿no?, en el resultado para evitar el uso de antibióticos. En general puede justamente reducir el uso de antibióticos en un 63%. Eso es lo nuevo y eso hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque algunos también se obsesionan con el arándano, ¿no? Los extractos, el jugo de arándano, ¿no? Que algunos se lo pueden tomar, sobre todo algunas damas lo verán tomando su jugo de arándano todos los días. Vamos a saber si la evidencia es adecuada o no. Las aminopenicilinas ya no son adecuadas para la terapia antimicrobiana de la cistitis debido a los efectos ecológicos negativos, ¿no? Las altas tasas de resistencia y la mayor selección de bacterias productoras de beta-lactamasas, las BLE. ¿Listo? Entonces darle, por ejemplo, una ampicilina sulbactam por allí, una amoxicilina por allí,
también no, de repente no son de mucha utilidad. Acá, ¿cuáles son las recomendaciones para la cistitis? Prescribir fosfomicina trometamol, ¿no? Pigmesilinam o nitrofurantoína como tratamiento de primera línea para la cistitis en mujeres. ¿Listo? Estoy diciendo algo importante, lo recalco aquí. Ese es el tratamiento que se propone como una recomendación fuerte. Y hay otras opciones de terapia sin antibióticos, como el tratamiento en pacientes no geriátricos, ¿no? Hay que es una población especial que a veces los síntomas, como hemos dicho, no son los típicos. A veces hay que considerar el tratamiento antibiótico. Y la toma de decisiones compartida con el paciente es esencial, ¿no? No utilizar aminopenicilinas ni fluoroquinolonas para tratar cistitis. ¿Listo? Ahora bien, estos son los esquemas de tratamiento, que no han variado, son los mismos, y creo que en muchas revisiones son las mismas. Por ejemplo, para mujeres, el tratamiento de cistitis de primera línea es la fosfomicina trometamol de 3 gramos, dosis única. Tenemos también la nitrofurantoína, que puede tener dos tipos: los macrocristales, de forma de macrocristales, o tenemos de forma de monohidrato de macrocristales. ¿Qué quiere decir? Una es de acción corta y la otra de acción prolongada. La de acción corta son 500 a 100 miligramos 4 veces al día por 5 días, y los monohidratos macrocristales son de acción prolongada, que daremos 100 miligramos 2 veces al día, o sea, cada 12 horas. Todo ello por 5 días, ¿no? Y tenemos el pigmesilinam, que es 400 miligramos 3 veces al día, 3 a 5 días. Tenemos algunas alternativas como cefalosporinas, por ejemplo el cefadroxilo, que son por vía oral, ¿no? 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. Y en algunos casos que se compruebe la resistencia de Escherichia coli menor al 20%, se puede dar trimetoprim o el cotrimoxazol, que es trimetoprim sulfametoxazol, no haciendo las salvedades que no hay que darlo el trimetoprim en el primer trimestre del embarazo, ni en el último trimestre el cotrimoxazol. En varones, eso es una buena opción, el cotrimoxazol, ¿no? O el trimetoprim sulfametoxazol de 160 a 180, ¿no? Por 7 días. Las fluoroquinolonas quedan restringidas en varones, ¿listo? También se pueden recetar de acuerdo a las pruebas de sensibilidad, idealmente, ¿listo? Las fluoroquinolonas es un buen tratamiento, pero no para la cistitis. Pero es de primera elección para las infecciones urinarias, pero no cistitis. Como hemos mencionado, no es la primera opción y es de amplio espectro. Y hay que cuidarlo, solamente que a veces se utiliza de inicio para la cistitis y no es lo ideal, ¿no? Tenemos, como verán, opciones, ¿no? Y si tenemos síntomas típicos, no necesitamos un cultivo, lo vamos a dar de forma empírica. Para las infecciones urinarias recurrentes en mujeres jóvenes y premenopáusicas, ¿cuáles son los factores de riesgo? Relaciones sexuales, espermicidas, nueva pareja sexual, una madre con antecedentes de infección urinaria, historia de infección urinaria en la infancia o un estado secretorio del antígeno del grupo sanguíneo. Mujeres postmenopáusicas y de edad avanzada, evidentemente historia de infecciones urinarias desde antes de la menopausia. Ya sabemos que menopausia es la ausencia de menstruaciones por un año, ¿no? Más allá de un año. Incontinencia urinaria, vaginitis atrófica por deficiencia de estrógenos, cistoceles, ¿no? Como prolapsos, aumento del volumen de la orina postmiccional, estado secretorio del antígeno del grupo sanguíneo, cateterismo urinario y estado funcional, deterioro en mujeres ancianas institucionalizadas. Ahora bien, solo he hecho un resumen acá para que lo tengan, no lo van a poder leer, pero básicamente lo que quiero es resumir la evidencia de las infecciones recurrentes, cuál es el diagnóstico y el tratamiento. En este caso, ya si quiero hablar de la terminología actual, solamente de cistitis. Pero cistitis recurrentes. ¿Listo? Ya hemos hablado, ¿no? ¿Cuántos episodios en el año? 3. Y en 6 meses, los últimos 6 meses, 2. Entonces, dijimos que las mujeres son las más afectadas hasta los 24 años, 1 de cada 3. Mucha agua para ellas. ¿Cuánto? Más de 1,5 litros, porque las que toman menos de 1,5 litros al día tienen mayor riesgo de infecciones urinarias. ¿Listo? No vamos a hacer exámenes, ¿no? Por ejemplo, de imágenes de rutina, pero sí en estas recurrentes sí se aconseja tomar cultivos. Sí se aconseja porque es recurrente, ¿no? Otra cosa importante, los estrógenos vaginales sí se ha visto que tienen una evidencia en disminuir las cistitis recurrentes en las posmenopáusicas.
sí se recomienda justamente los estrógenos vaginales para prevenir la cistitis recurrente. También hablaba de los probióticos, ¿no? Por ejemplo, ya les hablaba de los probióticos en algunos casos, pero acá el Rhamnosus, ¿no? Y en otras clases pueden tener algún beneficio. Claro que sí. Ahora bien, los que les gusta tomar arándano, se habla, la evidencia no la respalda del todo. Se habla de que tendrían que ser dosis altas de extracto de arándano, varios arándanos, para poder generar un beneficio. ¿Listo? Si bien se recomienda ello, arándano, debido a algunas múltiples revisiones y ensayos, pero ello conjuntamente con bastante toma de agua, ¿no? Más de 1,5 litros, conjuntamente. ¿Listo? Pero la evidencia todavía no lo respalda totalmente, pero se puede hacer una recomendación con bajo nivel de evidencia, ¿no? Y se puede también dar profilaxis antimicrobiana en dosis bajas, como en personas que tienen pues una relación sexual y después de la relación sexual se da un antibiótico postcoital, o en algunos casos también a lo largo de todo el año se puede dar en personas que tienen hitos recurrentes. Hay personas que se pueden, acá ya recomienda, hay personas que ya se conocen, tienen síntomas típicos de cistitis y son recurrentes, se puede automedicar por periodos cortos también. Y eso también lo establece la guía. Bien. Ahora bien, la pielonefritis. Antiguamente lo dividía pues en pielonefritis, sí, pues no complicada y complicada. Pues en esto yo creo que no hay mucho que discutir. Yo siempre me generaba a mí mismo revisarlo. No me quedaba claro cuándo era no complicada y complicada. Pero como la última revisión, y eso yo creo que ya lo voy a tomar, que las pielonefritis deberían tomarse como complicadas o como una infección sistémica. ¿Listo? Para que no genere dudas, porque simplemente las preguntas van a ser en base a eso, ¿no? De repente pensar en una pielonefritis no complicada, ahí me puede generar la duda en el tratamiento. Pero para evitar eso, pues el diagnóstico, lo mencionaba el año anterior, no complicada se define como pielonefritis limitada a mujeres premenopáusicas o no embarazadas, sin anomalías urológicas relevantes ni comorbilidades. Por lo tanto, ¿cómo hago el diagnóstico clínico de una pielonefritis? Fiebre mayor de 38 grados, escalofríos, dolor en el flanco, náuseas, vómitos, sensibilidad en el ángulo costovertebral, con o sin síntomas típicos de cistitis, como he mencionado. Las mujeres embarazadas con pielonefritis aguda necesitan atención especial. Cuidado, ojo, mujeres embarazadas, como dijimos, ya que este tipo de infección puede ser que sea no solamente tener un efecto adverso en la madre, ¿no? Como anemia, insuficiencia renal, respiratoria, sino que también en el feto, como dijimos, puede generar partos y nacimientos prematuros frecuentes. El diagnóstico se recomienda exámenes de orina que incluya ¿qué cosa? Glóbulos blancos y nitritos. Además, en todos los casos de pielonefritis hay que pedir urocultivos y las pruebas de sensibilidad del antibiograma. ¿Listo? Que quede claro. Pielonefritis, al igual que en las cistitis recurrentes, urocultivos, antibiograma. ¿En quiénes vamos a pedir imágenes? Para descartar obstrucción del tracto urinario, cálculos renales, ¿no? Que pueden generar los cálculos renales, es un factor de riesgo para infección urinaria. ¿Listo? Podemos tomar en algunos casos también tomografías con contraste o una urografía excretora si el paciente permanece febril después de 72 horas del tratamiento o inmediatamente si es que hay un deterioro del estado clínico. Para el diagnóstico de factores de complicación en mujeres embarazadas se debe utilizar preferentemente la ecografía, si están gestando, evidentemente ecografía o resonancia, no sin contrastes para evitar radiación en el feto. Listo. El diagnóstico ya lo hemos mencionado, hay que pedir cultivos, ¿no? Ya hemos hablado de en qué casos solamente para determinar el nivel de evidencia, ¿no? Las recomendaciones, ya hemos hablado también de los urocultivos, los nitritos, los glóbulos blancos en el examen de orina, ¿no? Y las imágenes para excluir trastornos urológicos urgentes. Tratamiento de pielonefritis. El único tratamiento que se recomienda vía oral de la pielonefritis son las fluoroquinolonas. Aquí sí. Y que también lo podemos dar de forma sistémica, endovenosa, si el paciente requiere hospitalización. ¿No? Está claro. O evidentemente, si el paciente no tolera la vía oral, le daremos un tratamiento parenteral. ¿Cómo qué? Ciprofloxacino de 500 a 750 miligramos 2 veces al día por 7 días. Hay que siempre determinar o ver la resistencia de las fluoroquinolonas.
porque a veces en nuestro medio ya también está aumentando la resistencia, quizás estamos en algunos casos superando el 10% y hay que ver otras opciones, pero según las recomendaciones deberíamos usar ciprofloxacino, levofloxacino en una dosis estándar o dosis alta, dependiendo de las resistencias, por 5 días. 7 días ciprofloxacino. El cotrimoxazol 14 días. Cefodoxima por 10 días. Cefibuteno también por... A ver, vamos a ver. No da. Ya lo hemos probado cuántas veces. Me demoro. Estamos llegando al final. Bien, ¿qué más en el tratamiento empírico ambulatorio? Esto es tratamiento empírico ambulatorio, ¿no? Por lo tanto, bioral. Cefodoxima dijimos, ceftibuteno, ¿no? Evidentemente, o algunas aclaraciones, ¿no? Tratamiento hospitalario, empírico parenteral, hasta tener el cultivo. Previo, como se mencionamos, hay que tomar una muestra de orina, cultivar, y hasta que me salga el cultivo positivo con el antibiograma, voy a dar el tratamiento empírico en el hospital. Ciprofloxacino 400 miligramos 2 veces al día, levofloxacino 750 miligramos 1 vez al día, cefotaxima, no se ha estudiado como monoterapia, ceftriaxona, 1 o 2 gramos, se recomienda dar la dosis más alta, 2 gramos, 1 vez al día. Tratamiento de segunda línea y otros, ¿no? Cefepime, piperacilina, tazobactam, gentamicina, amicacina. Cuidado, habíamos dicho con la gentamicina y amicacina, son nefrotóxicos en algunos pacientes, hay que tener cuidado porque pueden generar en algunos casos injuria o la lesión renal aguda en algunos pacientes y hay que vigilar la creatinina. Alternativas, allí tenemos imipenem, cilastatina, meropenem, ceftolozano, tazobactam, ceftazidima, bivactam, ¿no? Cefiderocol, meropenem, varorbactam, plasomicina. ¿Listo? Algunas de segunda línea o alternativas. Las citus complicadas, o también llamadas en la actualidad sistémicas, ¿verdad? Justamente los pacientes que requieren hospitalización van a ser tratados idealmente de forma empírica, podemos darlo hasta tener un cultivo. El ideal es tener el cultivo de acuerdo a la resistencia local y el régimen evidentemente debe ser de acuerdo al antibiograma, ¿no? Ya hemos hablado de las fluoroquinolonas que deberíamos para usarlas, menos de 10% de resistencias en los antibiogramas locales, ¿no? Y además si el paciente tiene contraindicaciones para cefalosporinas de tercera generación o un aminoglucósido, se puede prescribir ciprofloxacino en ese caso como tratamiento empírico en pielonefritis complicado, pielonefritis, ¿no? En este caso como síntomas sistémicos. En casos de hipersensibilidad, y algunas veces hemos preguntado ello, pacientes con hipersensibilidad a la penicilina, se puede dar cefalosporinas. Salvo que tenga una anafilaxia con shock séptico, ahí hay que tener mucho cuidado porque son igual beta-lactámicos. ¿Listo? Si bien hay reacción cruzada entre penicilinas y cefalosporinas, solamente no se daría si es que ha hecho una anafilaxia o un shock séptico justamente para la que es las penicilinas. ¿Listo? Y ahí utilizaremos ¿qué medicamento? Si no uso cefalosporinas. Hizo un shock anafiláctico a infecciones urinarias. ¿Qué dijimos? Lo dijimos en neumonías, ¿no? Si tiene alergias, ha hecho un shock séptico a penicilinas, no usamos penicilinas ni cefalosporinas. Usaremos Aztreonam, ¿no? No lo mencionamos nunca. Sí, ¿no? ¿Cómo que no? Algunos dicen, ¿cuándo mencionó Aztreonam? A ver, revisen, por favor. Lo hemos mencionado, ¿ah? Nunca dice. En pacientes con itus complicadas, con síntomas sistémicos, hay que cubrir empíricamente muchas veces el BLE. Si bien voy a tener el BLE, definitivamente es un Escherichia coli con beta-lactamasa de espectro extendido, no le voy a dar pues penicilina, cefalosporina, ¿no? Le daré carbapenems, ¿no? De forma empírica, pero lo ideal es llegar al pleno del cultivo y el antibiótico. ¿Listo? Y la levofloxacina intravenosa de 750 miligramos 1 vez al día durante 5 días no es inferior a un régimen de 7 a 14.
Como siempre saben, se prefiere dar esquemas cortos, cada vez más cortos, porque no hay diferencia con los esquemas largos que se utilizaban anteriormente. ¿Listo? Ya hemos visto esquemas cortos, más cortitos, ¿no? Hasta de una dosis, de 5 días, ¿no? Dependiendo del medicamento. Y esto es para las infecciones complicadas. Esta parte de aquí es justamente cuando ya tengo el cultivo. Aquí, patógenos de acuerdo al cultivo. De acuerdo al cultivo, si son complicadas o también son infecciones urinarias asociadas al catéter, y acá aclara, sin síntomas del tracto alto, tracto urinario alto, estas son las opciones de terapia empírica. Pero si yo tengo un patógeno específico y me sale, por ejemplo, nitrofurantoína sensible, codrimoxazol sensible, fosfomicina sensible para itus complicadas, le daré eso como primera opción. Pero acá tenemos, como dijimos, al igual que las pielonefritis, fluoroquinolonas. ¿Listo? ¿Lo podemos dar oral? Sí, a menos que tenga necesidad de hospitalizarse, ¿no? Ciprofloxacino, levofloxacino, piscina sulbactam, ceftriaxona, sí se pueden utilizar, gentamicina, tobramicina. Los aminoglucósidos no se recomiendan normalmente, como dijimos, igual en infecciones urinarias, darle monoterapia, siempre combinado. Igualmente, para Escherichia coli, en algunos 7 días el tratamiento, siempre y cuando el cultivo sea positivo para nitrofurantoína, fosfomicina, las voy a dar. ¿Listo? Ahora bien, ya para terminar, si el paciente tiene una sepsis, ¿cómo determino sepsis? La guía menciona el SOFA y el QIT-SOFA, ¿verdad? Ya ustedes conocen esos scores, pero Surviving Sepsis Campaign ha hecho algunas salvedades que no necesariamente me voy a valer de esos scores, sino que puedo utilizar también el score de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o entre otros scores. Pero acá la guía menciona dos puntos para el SOFA, QIT-SOFA, ¿no? Considerando que el QIT-SOFA puede a veces sobredimensionar la gravedad, ¿no? Considerando la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, la alteración mental, la presión sistólica de 100 o menos, ¿no? Y shock séptico, ¿qué es shock séptico? Ya estamos hablando un poco del tema, porque algunos me preguntaron, ¿cuándo hablamos de shock séptico? Está hablando de shock séptico en esa pregunta. Tiene que tener una falta de respuesta a fluidos y que requiera la necesidad, o hay necesidad de darle vasopresores. ¿Listo? Para mantener una presión arterial mayor 65 o más y el lactato superior a 2 milimoles por litro. ¿Listo? En ausencia de hipovolemia. Esto ya lo conocen, el SIRS, el SOFA y el QIT-SOFA. Acá los 6 parámetros, el SIRS allí también, ¿no? Se pueden combinar scores, ¿no? Los 2 puntos para el SOFA, QIT-SOFA también van a ser útiles. Acá ya lo conocen, la respiración, la coagulación, las plaquetas, el hígado, las bilirrubinas, la hipotensión, el Glasgow, no la creatinina. ¿Listo? Y la sepsis, hay que dar el tratamiento en la primera hora, como ya saben, en una urosepsis, la primera hora es importante. Previa toma de cultivos, voy a darle la antibiótico-terapia, ¿sí? Y las intervenciones de control, hay que controlar los focos infecciosos, ¿no? Por ejemplo, si tiene una sonda pues, permanente, hay que cambiarla, o si es que es posible retirarla. Si tiene abscesos, pues hay que drenarlos, ¿no? Eso, justamente. Y hay que considerar el QIT-SOFA, como bien se ha mencionado. Hay que realizar cultivos, los pancultivos, urocultivos, hemocultivos, hay que pedirlos todos. Y hay que utilizarlo por vía parenteral, dosis altas de amplio espectro, la primera hora. Y adaptarla de acuerdo a el urocultivo y el antibiograma. Y hay que, de todas maneras, eliminar cuerpos extraños, obstrucción, drenajes y proporcionar medidas de soporte vital adecuadas. En muchos casos pueden llegar a la UCI, ¿no? Puede haber abscesos renales, y esos abscesos renales muchas veces son difíciles de controlar hasta que no se drenen, ¿no? Entonces muchos de estos pacientes se pueden complicar y llegar hasta la UCI. Ya lo hemos mencionado, pacientes con catéteres permanentes o suprapúbicos son portadores, por ejemplo, en este caso, de bacteriurias asintomáticas. Puede haber infecciones urinarias asociadas al catéter o bacteriurias asintomáticas asociadas al catéter, ¿sí? Lo que va a variar son los síntomas. Y en algunos pacientes me voy a valer del laboratorio. ¿Listo? Y de igual forma, ¿cuál es infección urinaria asociada al catéter? Acá la cantidad de unidades formadoras de colonia es diferente, ¿no? Mayor o igual a 3. 10 a la 3, ¿no? Justamente. Y con todas las medidas del caso para tomar el chorro urinario.
No realizar urocultivo de rutina en pacientes cateterizados asintomáticos porque se trata de una infección urinaria asociada al catéter y no utilizar la piuria como indicador de infección urinaria asociada al catéter, ya hemos dicho. No utilice la presencia o ausencia de orina turbia o maloliente por sí sola para diferenciar la bacteriuria asintomática asociada al catéter, no de la infección urinaria justamente asociada al catéter. ¿Listo? Hay que determinar siempre los síntomas y los exámenes del laboratorio. Y bien, ya para terminar, y algunos se han dormido, yo los veo por acá. Eso es para ellos. Una mujer de 27 años, para ustedes, ¿ah? Llama al consultorio de su médico reportando que 3 días presenta sensación de ardor al orinar, polaquiuria, malestar en hipovasio. Recuerda haber tenido los mismos síntomas hace un año, que fue la única vez que le dieron tratamiento antibiótico para una infección urinaria. No tiene antecedentes, otros antecedentes mejor dicho, y no toma medicamentos. Y su último periodo menstrual fue hace 2 semanas. ¿Cuál es el mejor paso siguiente en el tratamiento de esta paciente? Solicitar una nueva muestra de orina para determinar análisis urocultivo para luego recomendar antibióticos en espera de resultado de cultivo. Prescribir ciprofloxacina 500 miligramos 2 veces al día durante 7 días. Prescribir nitrofurantoína 100 miligramos 2 veces al día durante 5 días. Recetar amoxicilina 875 miligramos 2 veces al día para 5 días. Y toma de muestra de orina para análisis y cultivo. Luego prescribir fosfomicina 1 gramo dosis única. El primero que me levante la mano, allá. Y luego me levantó para allá y ya todos los demás. A ver. ¿Por qué? Justifiquemos la respuesta. ¿De qué paciente estamos hablando? ¿En qué casos yo voy a pedir una cistitis aguda, cultivos y antibiogramas? Bueno, en el caso que ya nos muestre que, o sea, que está evolucionando en otras, algún Sí, lo hemos dicho, ¿no? Ya, tu diagnóstico es una infección urinaria complicada o no complicada, para empezar. No complicada. ¿Es una infección localizada o sistémica? Localizada. ¿Tiene síntomas típicos o atípicos? Típicos. Ya. Y el urocultivo habíamos dicho que se pide solamente en pacientes. A ver, alguien. A ver, ya me levanto aquí. Sospecha de pielonefritis, embarazadas y personas que... No. Pero estamos hablando de cistitis, ¿ah? No complicado. Estamos hablando de cistitis no complicada. O sea, dentro de cistitis, ¿en qué casos yo voy a pedir urocultivo? Con síntomas atípicos. ¿Síntomas? Atípicos. Ya, una. ¿Y la otra? Cuando haya dado tratamiento y no haya pasado a las 48 horas. No hay una mejoría y una evolución favorable, ¿no? Le vamos a pedir. Pero muchas veces en estos casos lo vamos a pedir, ¿ah? Pero ya de por sí el paciente viene con síntomas de gravedad, pues muchas veces ya estaríamos hablando de síntomas sistémicos, ¿ah? Pero la principal razón es síntomas atípicos. Y había otra en pacientes ¿Embarazadas? geriátricos, ¿no? Sí. Que no se relacionan muchas veces los síntomas típicos con el cuadro de cistitis aguda. Bien, creo que... Y una pregunta más. ¿La fosfomicina en qué casos está indicado? ¿De misma? A ver. Sí, ¿en qué casos? también en lo que es cistitis no complicado. Es una opción de tratamiento. Ya. ¿Y en qué casos más damos fosfomicina? Sensible. No, pero hay una razón, hay una indicación clara. Cuando el diagrama se especifica de coli. Sí, pero hay otra. Sí, si tenemos un antibiograma ya lo tenemos, ¿no? Pero hay una indicación que le hemos hablado, ¿no? Le hemos dicho en qué casos damos fosfomicina 1 gramo Empíricamente. empíricamente. Cuando no tenemos... ¿Con qué tratamos la bacteriuria asintomática? con- En gestantes. Fosfomicina. ¿Sí? Es una indicación, la fosfomicina, para gestantes de primera elección todavía. Lo hemos puesto.
Decían que presión alveolar. Pero bien, es una... Y esta es la de forma de prolongada. Nitrofurantoína sí es la correcta. 100 miligramos 2 veces al día durante 5 días, esquema corto. Ya hay otro esquema, ¿no? Que es de acción, acción corta, de acción prolongada, que es, ¿no? Cada 4 veces al día, ¿no? Durante 5 días. ¿Y cuántos? 100 miligramos, ¿no? Amoxicilina dijimos que no, porque hay mucha resistencia, no son de primera elección. No necesito una nueva muestra de orina para el análisis, no, porque tiene síntomas típicos, solamente si fuese atípicos, ya hemos mencionado. Y una nueva muestra de orina para análisis, luego prescribir fosfomicina, ya no tiene sentido. Listo, quedamos así, gracias y feliz.